Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor Martel, directora y fundadora de Abaco. Y hoy quiero profundizar en algunos aspectos para conocer a las personas que presentan una discapacidad auditiva. En un aula inclusiva vamos a encontrar alumnos con diferentes discapacidades: intelectual, motriz, auditiva, con dificultades de la comunicación y el lenguaje, discapacidad también visual. La mejor manera de favorecer la inclusión de estos alumnos es profundizando en el conocimiento de sus rasgos, cómo son, cómo actúan, cuáles son sus necesidades, cuáles pueden ser sus intereses, cómo se asumen ellos, cómo se sienten. Iniciemos por reflexionar sobre algunos conceptos que encontramos en la bibliografía que habla acerca de las personas con discapacidad auditiva o de los sordos. Llegamos a encontrar el término de hipoacusia. Este término se ha utilizado a lo largo del tiempo. Para algunos autores, el término de hipoacusia hace una diferencia en el nivel de pérdida. Y también podemos encontrar autores que sencillamente lo manejan como un sinónimo de discapacidad auditiva, pérdida auditiva o sordera. De ahí que es muy importante profundizar y tomar, de hecho, una postura, un enfoque, una mirada. Nosotros, en educación especial, decidimos que hipoacusia era un sinónimo de discapacidad auditiva. Encontramos el término de discapacidad auditiva, con el cual la SEP ha estado trabajando en los últimos años. De hecho, la licenciatura enfocada en formar a los profesionistas que brindan atención a las personas que presentan una pérdida auditiva es nombrada de esta manera: licenciatura en discapacidad auditiva y de lenguaje. También encontramos el término de sordos. De hecho, comunidades de sordos han solicitado y han visto hasta de manera legal que sean nombrados de esta manera. Cuando la comunidad lo solicita, es importante respetar que sordos debe de llevar la primera letra cuando lo escribes en mayúsculo, ya que ellos quieren ser reconocidos como una comunidad y por ello quieren ser llamados sordos. Cuando nosotros tomamos o usamos este término, estamos respetando su cultura. Con frecuencia utilizamos mucho más discapacidad auditiva en educación, ya que, como les comentaba, educación especial, que corresponde o pertenece a la Secretaría de Educación Pública, utiliza en sus materiales este término: discapacidad auditiva. Estos son algunos conceptos que podemos encontrar, dependiendo del momento, de la bibliografía, del enfoque y del hecho, el ámbito en el que nos estamos desempeñando. Por ejemplo, en el ámbito clínico, a veces encontramos con mayor frecuencia el término hipoacusia. Veamos un recorrido rápidamente a través de la historia en la educación del sordo. Bueno, hace muchos años, cuando se empezó a brindar esta atención al sordo, de hecho, quien empezó a brindar la atención al sordo fue en iglesia, fueron religiosos. No vamos a profundizar en este espacio, en estos detalles. Y en aquel entonces se empezó con el llamado lenguaje manual, las señas, que ahora ha ido cambiando su nombre por lengua de señas, de hecho. Realmente lo que se buscaba era comunicarse con las personas sordas. Y al no tener la audición, la mejor forma era a través de las señas. Años después encontramos un oralismo que yo le llamo obligado. Un ejemplo de esto fue el método oral modelo, que se creó en Argentina. Obligado, viendo el oralismo como este método donde se les exigía hacer uso de la comunicación oral. Por lo tanto, de hecho, cuando surge este método, el método oral modelo, se les amarraba las manos a los niños para que no las utilizaran haciendo mímica o señas. Años después surgió el método auditivo verbal, en donde se le pone una gran atención a lo auditivo. Por supuesto, esto surge ante la evolución de la tecnología, cómo va avanzando la tecnología en lo relacionado a los auxiliares auditivos, que si bien empezaron por ser
unas cajas grandes que los niños tenían colgadas en el pecho y de los cuales salían los audífonos, como de hecho los que ahora utilizamos para trabajar a través de una computadora. Posteriormente, estos auxiliares han ido evolucionando hasta llegar a la curveta y a unos microauxiliares muy pequeños. Este método auditivo verbal lo que propone es estimular a edades tempranas todo lo que es la entrada auditiva. El método oral modelo del que hablaba yo, que les decía, bueno, se evitaban por completo las señas, los movimientos, todo lo que es comunicación, de hecho no verbal, estimulaba tanto lo auditivo como la lectura logofacial. De manera general hacemos este recorrido y lo cerramos con el bilingüismo. El bilingüismo diríamos que es de los enfoques más recientes que han surgido y es donde se respeta. El bilingüismo pretende respetar la cultura del sordo y se habla de una lengua natural del sordo. La lengua natural, más no materna. La lengua natural del sordo es la comunicación no verbal, ya que ellos nacen, la mayoría de ellos, aquí depende del momento también en que aparece la pérdida, pero la gran mayoría de los alumnos que tenemos que presentan discapacidad auditiva nacen o pierden la audición en los primeros meses. Por lo tanto, ellos no reciben ninguna retroalimentación de sonido y su lengua natural es la comunicación no verbal. Con el tiempo y los estudios que se realizaron, hablamos de que la base del bilingüismo es la lengua de señas. En el caso de nuestro país, de México, es la lengua de señas mexicana, reconocida como un rasgo de la cultura del sordo. Sigamos avanzando. Lo primordial cuando nosotros tenemos un alumno con discapacidad auditiva en el aula y a fin de brindarle la inclusión, de darle la oportunidad de incluirse, de brindar de hecho lo que se requiere en un aula inclusiva. Lo más importante es encontrar un medio de comunicación. Por supuesto, aquí yo podría decir que esto es lo más importante en cualquier alumno con discapacidad o sin discapacidad. En el caso del sordo es de suma importancia. Generalmente los alumnos sordos llegan en preescolar, en primaria. Aún encontramos muchos alumnos que llegan, diríamos, tardíamente. A veces llegan a las escuelas de educación especial, a los CAM. Ahora, centros de atención múltiple, a veces llegan de 8 o 9 años porque los papás han tardado. Cada vez vemos que van llegando a tempranas edades. De hecho, cuando hablaba yo hace un momento del método auditivo verbal, los lugares donde se trabaja con el método auditivo verbal reciben, de hecho, alumnos o niños, diríamos, y niñas de meses. Y así es como brindan la estimulación auditiva. En el caso de los alumnos que llegan tardíamente, si queremos llamar tardíamente a los 8 o 9 años, pues es muy importante revisar y analizar con los padres cuál es el medio de comunicación. La lengua de señas mexicana cada día tiene mayor difusión, lo cual nos apoya en las aulas, ya que muchas veces estos niños ya llegan con la lengua de señas mexicana. Por supuesto, aquí depende cuál es su lengua materna y aquí hay que analizarlo. Si el niño es hijo de padres sordos o su mamá o su papá son sordos, lo más probable es que ellos ya tengan la lengua de las señas mexicana, ya que en ese momento se convierte su lengua natural en la misma que la lengua materna. Si un niño con discapacidad auditiva o una niña con discapacidad auditiva es hijo o hija de padres oyentes, es probable que el medio de comunicación sea a través de la mímica, algunos sonidos que le llamamos balbuceo, indiferenciado o diferenciado, cuando los sonidos se van acercando a la comunicación verbal, a nuestro idioma. Entonces es muy importante identificar cómo se ha comunicado el niño durante estos primeros años de vida, que posiblemente no sea tardío, posiblemente llegue a estimulación temprana o llegue a una edad de preescolar, que podríamos pensar a los 4 o 5 años. Entonces es elemental identificar cuál es un medio de comunicación y establecer un medio de comunicación. Por supuesto que en las aulas regulares esto llega a ser un reto, ya que si el maestro de educación regular
no ha tenido alumnos con discapacidad auditiva y además no maneja la lengua de señas, o por ende diríamos, no maneja la lengua de señas, pues definitivamente va a tener dificultades para comunicarse. Y en efecto, la lengua de señas mexicana es como aprender otro idioma. Y hay que ponerlo en práctica, ya que podemos tomar diferentes cursos de lengua de señas mexicana y si no la estamos practicando, vamos olvidando las señas. Y tiene características propias. Es totalmente una lengua de señas, un idioma. Hay que tener presente cuando tenemos alumnos con cualquier discapacidad, y en especial esta discapacidad auditiva, que la comunicación es vida, que nosotros crecemos, evolucionamos y aprendemos a través de la interacción. Y la interacción la llevamos a cabo a través de la comunicación. Y tener en cuenta esta percepción amplia de comunicación, es decir, la comunicación verbal o no verbal, es expresar nuestras ideas de cualquier forma. Es muy importante en las aulas inclusivas revisar los objetivos y, si es necesario, hacer ajustes para brindarles una educación de calidad a todas las personas con discapacidad auditiva. En el caso de los objetivos, es de suma importancia analizar cómo vamos a ir guiando, qué ajustes vamos a hacer, ya que tendremos que estar trabajando con una forma de comunicación diferente. Si el alumno está en un aula de educación regular y solo se comunica a través de lengua de señas, es muy probable que tengamos que hacer el ajuste de esos objetivos. De hecho, seleccionar determinados contenidos y enfocarnos en su medio de comunicación y crear todos los recursos en esa aula para que también sus compañeras o compañeros sepan algo de lengua de señas, lo elemental para comunicarse con él. Nuestras estrategias tendrán que estar enfocadas mayormente a la vía visual, ya que en estos casos puede ser su fortaleza. Por supuesto, haciendo uso de lengua de señas o a través de mímica. También podemos trabajar con mímica y ir estableciendo ciertos códigos, ciertas señas de hecho arbitrarias, no exactamente en la lengua de señas, y diseñar estrategias en las cuales el alumno pueda recuperar la información, ya sea de manera escrita o a través de una lengua de señas o a través de la mímica. Pensar, considerar que siempre tendremos que tener complementos de tiempo, es importante dedicarles un tiempo a ellos, complementos en materiales, posiblemente tengamos que hacer alguna adaptación en los textos, traducirles, diríamos, los textos, ya que ellos, por utilizar preferentemente la comunicación no verbal, por ejemplo, no le encuentran un significado o no le dan un sentido, diríamos, al uso de conectivos y con preposiciones y conjunciones. Todos estos ajustes son indispensables para brindarle la oportunidad de avanzar en su educación y verdaderamente considerarnos aulas inclusivas. También es de suma importancia considerar algunos rasgos de las personas con discapacidad auditiva en relación a las áreas del desarrollo. Aquí estaríamos hablando de lo psicomotriz, lo cognitivo, lo lingüístico, lo socioafectivo. En lo psicomotriz, estar enfocados en la ubicación de espacio-tiempo y la coordinación. A veces les llega a causar cierta dificultad, sobre todo lo que es la ubicación de tiempo. Para ello hay actividades específicas que trabajar. Se ha llegado a pensar que por tener un problema en la vía auditiva, es decir, una pérdida auditiva nos implica un daño en el oído, que aquí depende en qué parte del oído. Generalmente los sordos o las personas con una discapacidad auditiva y con un nivel de pérdida profunda, estamos hablando de que es un daño en el oído interno. Y en este caso, se ha llegado a pensar que puede estar afectado el equilibrio, ya que tenemos el laberinto en el oído interno. Mas la verdad es que no está afectado el equilibrio. En el caso de los sordos, el daño, diríamos, en el oído interno no es en el laberinto, no es en el equilibrio.
En relación a lo cognitivo, es importante considerar que la comprensión se va a ver con dificultades por las vías de acceso a la información. Si nosotros hacemos los ajustes necesarios y le brindamos los recursos para que él tenga el acceso a la información, su comprensión no se vería afectada. Y también considerar cómo vamos a ir guiando el procesamiento de la información. Por supuesto, en lo lingüístico se va a ver, diríamos que es el área mayormente afectada, ya que no hay una realimentación por la pérdida auditiva. Tendremos que pensar en respetar las etapas de adquisición. Cuando a un sordo se está trabajando toda la parte lingüística, diríamos el área del lenguaje, es importante revisar que si él está, por ejemplo, en un momento de balbuceo diferenciado, es decir, su articulación se está acercando ya a nuestra propia lengua, a las palabras que utilizamos, él realmente lo que está haciendo es etiquetar. Tenemos que considerar que después de etiquetar, describimos. Esto es un ejemplo. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos de cómo articule, sino más bien de que vaya ampliando su vocabulario y de que aprenda a describir todos estos objetos que él está observando. Es muy importante también tomar en cuenta lo socioafectivo. Por supuesto, como cualquier alumno, pudieran tener alguna dificultad en lo que es autoconfianza, autoestima y seguridad. Mas esto no es un rasgo definitivo o decisivo. Diríamos que un alumno o alumna con discapacidad auditiva, pues depende de su contexto. De cualquier forma, hay que estar atentos a esa autoestima, a compartirles una confianza y seguridad. Como les decía hace un momento, como cualquier alumno, un alumno o alumna con discapacidad auditiva, depende de su contexto, depende de la familia. Cuando la familia ha ido trabajando con el niño o la niña que presenta discapacidad auditiva y ya diríamos comprendido y asumido que tienen un hijo con una discapacidad, en este caso auditiva, se le van brindando los recursos desde la familia y solamente hay que ir guiando. Entonces, sus áreas del desarrollo no tendrán un gran desequilibrio. Para esto es indispensable la evaluación. Solo a través de una evaluación integral podemos diseñar el mejor plan de intervención. Si tú como maestro o maestra de educación regular tienes en tu aula regular un alumno o alumna con discapacidad auditiva, te sugiero buscar el apoyo de algún especialista, ya que de esta manera te puede brindar los recursos, te puede brindar las herramientas para crear ambientes inclusivos. Y de hecho, es importante solicitar algunas evaluaciones con las que el alumno ya cuenta a temprana edad, como es la audiometría. Cada vez las audiometrías son mucho más fáciles de leer. Es decir, vienen los datos perfectamente explicados y viene de hecho una interpretación. Ahí no tenemos mayor problema. Como te decía también, identificar en esta evaluación cómo se comunica, establecer un medio de comunicación. Y de ahí ya podemos ver si su nivel de comprensión, qué es lo que comprende, si comprende a través de auditivo, de una vía auditiva, porque posee un auxiliar auditivo, ya ha tenido el entrenamiento. Esto puede pasar. Por ejemplo, los alumnos que se les llega a practicar el implante coclear, pues tienen un entrenamiento desde edades tempranas y esto les permite mejorar su audición y ser de hecho incluidos en las aulas. Si el alumno no tiene un auxiliar auditivo, pues bueno, estaríamos trabajando con lo que es mímica, tal vez acelerar todo lo que es el proceso de lectoescritura. La lectoescritura en algún momento, de hecho la escritura más que todo, puede ser una forma, un medio también de comunicación. La lectoescritura es primordial en el alumno. Y estar atentos que cuando estamos trabajando ya con este proceso de lectoescritura, los alumnos también vayan avanzando en la comprensión, para así ir creando este proceso comprensión-expresión. Es muy importante estar atentos a lo que nos comprende un alumno con discapacidad auditiva. Su principal problema es la comprensión por la entrada de información
no exactamente porque tengan un daño a nivel de la mente, a nivel del cerebro, y que esto les limite lo que es el procesamiento de información. Realmente no, la dificultad es la entrada. Si ellos no reciben la información, ¿cómo la van a procesar? Una vez que nosotros encontramos la forma en que la información entre al cerebro de la persona con discapacidad auditiva, el alumno estará en posibilidades de llevar a cabo el procesamiento y favorecer la expresión, ya sea corporal, verbal o a través de la lengua de señas. Existen diferentes métodos. Actualmente se utiliza mucho más en las escuelas el bilingüismo a través de la lengua de señas mexicana. Más también podemos tener alumnos que han sido estimulados con el método oral o el método auditivo verbal. En los últimos años en que se utilizó el método oral, se le había quitado esta parte restrictiva de no puedes mover las manos o no puedes hacer señas. Y esto nos otorgó diferentes recursos. El método oral tiene grandes ventajas cuando nosotros lo utilizamos como un apoyo, cuando utilizamos las actividades del método oral y damos la posibilidad de todo lo que es la comunicación no verbal. El método oral puede ser aplicado en un aula. Sus actividades son fácilmente adaptables al trabajo de un aula. El método auditivo verbal preferentemente se trabaja de manera individual, diríamos que a nivel de terapia. Estos dos métodos utilizan la lectura labiofacial, abreviada aquí como LLF, y el adiestramiento auditivo, AA. Y una de las alternativas, más no un método, es el bilingüismo. Su eje es la lengua de señas mexicana. Y de suma importancia conocer necesidades e intereses de cada alumno, en este caso, de la discapacidad auditiva. Hay que considerar que cada alumno que presenta discapacidad auditiva, como cualquier alumno con o sin discapacidad, es una persona especial, diferente. Especial en el sentido de que somos diferentes. Tenemos ideas diferentes, las familias son diferentes, la forma de comunicarnos somos diferentes. Cada alumno tiene una familia y por tanto una educación diferente. Las pérdidas auditivas también son diferentes. Hay diferentes niveles, localización de la pérdida, dependiendo del entrenamiento que se ha dado, cómo se viene solventando, solucionando esta pérdida, o más bien que solucionar porque la pérdida no va a ser, diríamos, curable. Esto hay que trabajarlo con los padres. Todavía hay padres que a veces piensan que se puede curar el alumno sordo. Realmente no está enfermo. Ningún alumno con discapacidad auditiva o alumna con discapacidad auditiva realmente no están enfermos. Tienen un problema en la vía de entrada auditiva porque hay una pérdida auditiva por un daño en el oído, que puede ser oído externo, medio o interno. Los alumnos de pérdidas que presentan pérdidas profundas, como les decía, tienen un daño en el oído interno. Es muy importante también el momento de la detección. Desde hace unos años hay hospitales donde se aplican potenciales evocados a los bebés y esto les permite identificar si por ahí hay una pérdida auditiva y brindar estimulación a edades tempranas. Entonces, cada vez que tenemos un alumno con discapacidad auditiva en el aula, es importante revisar todo su contexto y tratarlo de acuerdo a ese contexto en el que ha crecido y con todos estos, diríamos, aprendizajes previos con los que llega al aula. Recuerden, establecer un medio de comunicación, estar atentos y atentas a la comprensión y la expresión. Muy importante, nuestra comunicación corporal. Independientemente de que posea lengua de señas o que ya tenga cierto entrenamiento y utilice comunicación verbal, la comunicación corporal es elemental en estos casos. Te invito próximamente a participar en nuestro programa La discapacidad auditiva y su intervención educativa. Escríbenos, muy pronto disponible en Abaco. Gracias.